Esto es islamofobia. No es accidental, ni aleatoria, ni irracional. Es cada día, en cada espacio. Es un problema internacional. Esto es islamofobia. No es solo personal y prejuicioso. Es complicado, histórico y profundamente estructural. No es un miedo aleatorio o irracional. Se ha cultivado para que permanezca aquí. Desde la experiencia que he tenido yo creo que la universidad y sobre todo el espacio academicista genera un valor importante sobre los prejuicios, ¿no? Porque transmite muchísimos prejuicios, muchísimos clichés en torno al Islam y a los que confesamos el Islam o los que simplemente somos de cultura islámica, ¿no? Le genera un valor importante que es el de la certeza, el de la verdad. Entonces, en los procesos de securitización, la gente al absorber los clichés como el de un Islam monolítico, inamovible, donde no existen las diferencias, donde el musulmán siempre es un objeto a estudiar, la academia y la universidad, salvo en honrosas excepciones que las hay, pues viene a apuntalar esos clichés que luego en encuentros o en procesos donde se dan formación en torno al Islam político, a la radicalización, generan certeza. ¿Por qué es importante esta certeza? Porque luego es muy difícil quebrantarlas o difícil romperlas o difícil combatirlas. Cuando nos acercamos al espacio académico o al divulgativo, la academia siempre tiene un peso de verdad absoluta y eso es muy difícil de franquear. Nosotros tuvimos conocimiento de que se iban impartiendo una serie de formación para gente, para posgrado concretamente, para que aquellas personas que estaban interesadas en una de las problemáticas que más estaba teniendo una visión importante en los medios de comunicación, que eran los procesos de radicalización. Pues nosotros nos interesamos, sobre todo porque creíamos que teníamos no solamente la oportunidad de aprender, sino de aportar también. Y cuando entramos en esos espacios, pues nos dimos cuenta efectivamente que carecían de una formación en cuanto a la diversidad del Islam, ¿no? Es decir, se parte de principios muy básicos de cuáles son los 5 pilares del Islam, el origen histórico-cultural del Islam, cuáles son determinadas leyes, pero la diversidad desaparece porque rápidamente se van centrando en una parte, diría yo, casi ideológica del Islam, que es el salafismo, y dentro del salafismo la salafía yihadía. Entonces acaba desapareciendo toda la diversidad que tiene el mundo islámico. La imagen que se proyecta pasa desde los espacios donde no se estudia la securitización, que es un espacio, digamos, exótico, ¿no? El Islam se presenta como algo exótico, algo manipulable y que se pueda observar desde un interés académico en cuanto a cómo se conforman los valores del otro. Y aquí concretamente la visión que se nos ofrecía era la de una ideología frentista, y sobre todo lo que destacaría yo de estos cursos, de esta formación, es el carácter defensivo, ¿no?, que tiene, es decir, la impronta defensiva. Es Occidente defendiéndose de una amenaza. Entonces, los medios de comunicación han sido, digamos, el altavoz de toda esta visión islamófoba, a veces muy manifiesta, a veces que no se ve fácilmente, muchas veces se debe a planteamientos intencionados, muchas otras veces en realidad es por la poca formación de los propios periodistas, de los medios de comunicación. Y también hay que decir que, lamentablemente, en el caso nuestro, en el caso español, a pesar de tener a buenos arabistas, a buenos islamólogos, a pesar de haber vivido aquí los musulmanes en España 8 siglos, en lugar de ser unos referentes a este respecto, lo que hemos hecho como país, como intelectuales, como periodistas, como medios de comunicación y como políticos, es un seguidismo ciego, acrítico, a las políticas que seguía Estados Unidos y quería imponer en el mundo. Si tenemos en cuenta este ambiente generalizado de prejuicio hacia la población musulmana, de una opinión negativa, sospechosa, en el caso español, cuando hablamos de los musulmanes, hablamos de los musulmanes en general, pero en realidad en el imaginario español el musulmán es sobre todo el moro, ¿no? Y el moro siempre se le ha mirado de una forma
sospechosa. A veces es el enemigo, a veces es el vecino del que no hay que confiar, a veces es el invasor. Hay toda, y esto ya sí que se remonta históricamente a siglos atrás, y actualmente, lamentablemente para los moros, digamos que tanto la izquierda como la derecha tienen prejuicios negativos, ¿no? Para la derecha es de quien hemos librado a España en la Reconquista, ¿no? Término ideológico del siglo XIX, XVIII, XIX, pero bueno, se intenta hacer una lectura ideológica nacional católica de la historia de España para imponer una lectura histórica determinada. Entonces el moro es aquel que nos había invadido y que tenemos que expulsar, que hemos expulsado y que tenemos que volver a expulsar. Quan comença el que podem anomenar les migracions postcolonials, sempre hem de situar la immigració en termes colonials, és a dir, es produeix després del colonialisme tardà, diguéssim, és a dir, la segona part del segle XX. Aquesta presència de l'islam ja no és forània, sinó que és a l'interior del que és Occident i Europa, com a persones responsables d'una idea de voler desestabilitzar aquest Occident. Aquest és l'escenari, aquest és el context en termes generals, molt en termes generals, però hi ha un ADN en aquesta trajectòria. L'ADN de fons és que totes les societats, això és metaanàlisi, és que totes les societats, per generar la unitat de la població, sempre hi ha un boc expiatori que es instrumentalitza per unificar la pròpia població, perquè és una instrumentalització política que hi ha un interès d'ocilització, de control de la societat, etc., i què més millor que hi hagi un element extern contaminant en termes, diguéssim, de salut pública, quan dic salut pública en termes polítics, etc. El estereotipo básicamente es una persona fundamentalista en su concepción, es que practica el Islam, ayuna, reza, viaja a la Meca, da el zakat, que es el impuesto anual, y que como uno de los pilares del Islam, que es la donación de tus riquezas una vez al año. Entonces, cuando uno se da cuenta cuáles son, digamos, esas características para caer en el fundamentalismo, pues uno se siente interpelado, porque básicamente quien cree mínimamente y practica el Islam, automáticamente se siente identificado. Entonces hay ahí un problema básico. O todos los musulmanes somos radicales, o la definición está mal. En cuanto al impacto sobre los derechos humanos, está claro que los musulmanes y las personas radicalizadas no tienen derecho a un trato igualitario. Por el contrario, el Estado crea leyes y medidas adaptadas a estas comunidades, pero utilizadas un vocabulario genérico, decimos bastante neutro, para evitar ser calificado de racista o de discriminatorio. Salvo que en realidad son estas comunidades mismas las que se ven directamente afectadas y las que tienen cada vez más dificultades para vivir, simplemente vivir en Europa. Siendo racializados o musulmanes, ya tienen que demostrar cada día que
merecen estar aquí, que forman parte del territorio, que forman parte de la comunidad nacional, que son buenos, inteligentes, trabajadores, respetuosos de la ley, integrados y tal. Y creo que basta con ver la situación actual en Francia, donde el Estado de Derecho ya no existe para los musulmanes, donde los derechos de los musulmanes son abiertamente burlados, donde existe un verdadero arsenal legislativo establecido para discriminar a los musulmanes. Los discursos políticos y mediáticos son puramente islamófobos. Incitan al odio contra los musulmanes, incitan a la habitual amalgama entre, ¿sabéis?, Islam y terrorismo, entre musulmanes y radicalización. A raíz de los atentados de la revista de Charlie Hebdo en Francia, se une el gobierno, la oposición y aprueban el llamado Pacto Antiyihadista, que entra en vigor en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 2/2015, que entra en vigor el 1 de julio. Este denominado Pacto Antiyihadista introduce muchas novedades legislativas en materia de terrorismo, entre ellas pues, la modificación y el aumento de penas por determinadas conductas, por ejemplo, el enaltecimiento de terrorismo en redes, pues ves las penas notablemente incrementadas. También introduce una nueva o amplía una nueva definición de terrorismo. El terrorismo deja de ser la mera pertenencia a una organización armada o una organización que busca subvertir el orden constitucional, y el terrorismo pasa a definirse como la violencia con determinadas finalidades políticas o como las queramos denominar, como son, por ejemplo, subvertir el orden constitucional, atentar contra los intereses económicos de España o desestabilizar las instituciones españolas. Por tanto, se amplían las conductas que pueden entrar bajo el marco, bajo el catálogo del terrorismo. Otra conducta que se introduce mediante la Ley Orgánica 2/2015, por ejemplo, es el autoadoctrinamiento. Esto consiste en acceder a contenidos, sobre todo en Internet, que tienen que ver con actividades terroristas, y la autoformación, la lectura de estos contenidos también es susceptible de considerarse y de condenarse como un delito de terrorismo, con unas penas además tremendamente elevadas. Estamos hablando de hasta 5 años de prisión por el mero hecho de acceder a determinados contenidos web. Lo que hace el PRODERAI y las políticas de prevención de la radicalización o contra terroristas en general es, digamos, constatar o legalizar la idea de que existe la posibilidad del potencial terrorista dentro de todo musulmán. Digamos que la política penal preventiva le faltan pruebas a la hora de poder condenar. Hay una práctica extendida y habitual, normalizada, yo creo que sistematizada incluso, pero hay una práctica extendida del uso de confidentes policiales y testigos protegidos para poder conseguir condenas en los juzgados, ¿no? También hay gente que trabaja con la poli dentro de la mezquita, pero él trabaja con la policía, vigila para ganar el dinero de la policía, porque el policía te paga. También ellos dicen de mí, si yo trabajo con ellos me pagan, pero no es de mí, pero de otros compañeros. Si él trabaja con ellos, el problema también es, si tú trabajas con ellos, al final, cuando ellos necesitan a ti, tienes que pagar también. Si no, tú vas al cárcel o en Marruecos. Como no puedo generar prueba de que, no, por hablar rápido y mal, como no hay objeto robado, necesito que alguien me diga que iba a robar el objeto, ¿no?
y esto se hace a través de confidentes policiales que muchísimas veces son personas cercanas a la comunidad musulmana o propias de la comunidad musulmana que pueden estar en situaciones precarias y se les puede coaccionar a través del intercambio de incentivos, ya pueden ser económicos o modificaciones en la condena si están dentro de la cárcel, ¿no? Rebajas de condena, o la coacción de la deportación si están en situaciones de irregularidad administrativa y tienen una expulsión viva o se las puede incoar, ¿no? Entonces se utiliza, digamos, el régimen de extranjería como posible arma arrojadiza y de amenaza para la colaboración, para la coacción, para la colaboración en conseguir culpables. Efectivamente, las investigaciones policiales en estos temas y en muchos otros, pues muchas veces no cuentan, como decimos, con pruebas sólidas, por las razones que sean. Sobre todo si lo que se está buscando es adentrarse en el espacio íntimo de las personas y en cuáles pueden ser sus convicciones. Entonces, muchas veces nos encontramos con que ante una ausencia de lo que es una prueba sólida, la policía lo que tiene que presentar como única prueba es lo que se denomina la pericial de inteligencia. Es en la que un experto en lucha antiterrorista se considera perito, es decir, una persona que puede aportar unos conocimientos técnicos o científicos o artísticos sobre una materia y dice: yo vengo a aportar mis conocimientos sobre esto y en base a mis conocimientos y en base a mi experiencia, que puede ser muy extensa y muy profusa, puedo asegurar que esta persona es un terrorista. En los procedimientos penales en el Estado español hay un abuso en comparación con el resto de países de nuestro entorno de la prisión preventiva, y en los casos de terrorismo muchísimo más, ¿no? Es muy raro que una persona esté investigada por un delito de terrorismo y se encuentre en libertad, y mucho más si una persona tiene familia o tiene raíces en algún país extranjero. Sí que nos encontramos con personas que son imputadas por delitos de terrorismo, que luego finalmente son acusadas, que son de nacionalidad española y toda su familia se encuentra en España, que puede salir en libertad a la espera de juicio. Sin embargo, en casos del denominado terrorismo yihadista, donde hay personas que pueden tener incluso la nacionalidad española, pero pueden tener algún familiar en algún país de Oriente Medio, que estas personas no pisan la calle hasta el día del juicio y si luego son condenadas permanecen allí. Sí que nos encontramos en muchas ocasiones con procedimientos que podríamos tildar de kafkianos, en los que una persona acaba siendo encarcelada, incluso enjuiciada y condenada sin pruebas, simplemente con meras sospechas, o incluso a veces con información que viene también de fuentes un poco imprecisas. A veces pueden venir, por ejemplo, de servicios de inteligencia en el extranjero, y lo que se está criminalizando aquí muchas veces son conductas que suceden en el ámbito más íntimo, más personal y más subjetivo de las personas, ¿no? Por ejemplo, personas que acceden a determinados contenidos web y que se les considera que pueden estar cometiendo un delito de autodoctrinamiento o un delito de integración en una organización terrorista por lo que ellos puedan estar pensando en un determinado momento, ¿no? Entonces, para estos casos, pues muchas veces, por ejemplo, la policía hace un registro de su casa a ver si encuentra algo de propaganda o algún libro o algo que pueda sugerir que esta persona puede tener una afinidad política o ideológica con una determinada conducta. Estos casos en los que se criminaliza al final lo que sucede en el interior de una persona son tremendamente complejos y pueden acabar resultando en condenas injustas. En el cas de l'operació Dexan, ha sigut una instrumentalització en un context de la guerra de l'Iraq, en què es necessitava demostrar que l'enemic no només és fora d'Europa, sinó el que tenim a dins Europa. Perquè en aquell moment es necessitava una legitimació d'una decisió política que era la participació en la guerra de l'Iraq per part de l'estat espanyol. I aquí ens presenciem un muntatge policial i una maquinació jurídica en què el poder judicial hi participa i al final tenim unes persones víctimes
d'un racisme i víctimes d'una geopolítica, una instrumentalització en termes geopolítics greus. Al final han sigut expulsades. L'altre exemple d'aquest bo expiatori és una persona que és responsable de la mesquita de Salt, que la Policia Nacional ha iniciat un procediment d'expulsió contra ell, no?, per la via administrativa, perquè aquesta idea de buscar uns enemics, utilitzar els instruments que s'ofereixen a nivell jurídic, i ara s'està assajant una forma que és molt eficaç, que és l'expulsió via administrativa, és a dir, via la llei d'estrangeria, perquè és la menys garantista per la persona afectada. És a dir, si acusem una persona de terrorisme o incitant al terrorisme, és un procés penal en què hi ha tot, malgrat tot, hi ha tota una sèrie de garanties d'una defensa i un procés en què es fa mínimament difícil culpabilitzar una persona. Però per la via de la llei d'estrangeria administrativa és més fàcil. I per tant tenim casos en què persones han sigut expulsades fora de l'estat espanyol pel fet d'expulsar-los per algún motiu d'amenaça, això estableix la ley de extranjería. De hecho, quiero contaros una anécdota. Aquí en Ceuta hubo un escandalazo importantísimo porque que levantó muchas ampollas, pero que a nivel nacional no tuvo la repercusión necesaria. Aquí los líderes políticos de izquierda musulmanes, en concreto mi compañero Mohamed Ali y los que le acompañábamos, pues sufrimos un proceso de investigación por parte del Ministerio de Defensa que fue declarado absolutamente ilegal. O sea, nos espiaban. El escandalazo fue tal que provocó que el jefe de la unidad militar en concreto que hacía las escuchas, los seguimientos a los líderes políticos como Mohamed Ali, como el de Comisiones Obreras que era Juan Luis Aróstegui y de otros movimientos de izquierda, supuso la caída de este jefe militar, pero el Ministerio de Defensa jamás abrió una investigación. Quedó en aquel, no sé si fue cese o dimisión, y se acabó todo. Nunca se volvió a hablar, jamás. Esto ahora que está de moda y que, por ejemplo, ahora la nueva política llama las cloacas del Estado, o que ahora la nueva política denomina la persecución, las amenazas, las minorías llevamos sufriéndolas desde hace muchísimos años. I aquí tenim un problema a Europa, que és l'exercici del racisme en nom de la gestió de la immigració amb la qüestió més bàsica i més sensible, que és la qüestió de la seguretat. És a dir, que tenim un element contaminador que pot ser violent, i com que pot ser violent fins i tot en termes màxims, és a dir, matar, i per tant hi ha un contínuum, i aquesta és una idea bàsica, crec que hi ha un contínuum entre el fet de ser una persona migrada, adherida, tens una adhesió de qualsevol manera a l'islam, i ser terrorista. Hi ha un contínuum. I qui decideix aquest contínuum? La política de seguretat. És la que decideix el grau d'implicació i el grau de vinculació amb això que anomenem terrorisme. I per això tenim molts casos en què unes persones són perseguides, detingudes, acusades, presumptament acusades, passen per un procés judicial i es demostra que no tenien cap vinculació. En Ceuta tenemos un problema importantísimo a nivel nacional. También sabemos que España tiene uno de los paros juveniles más altos de Europa y en Ceuta creo que es el más alto, ¿vale? La población a la cual afecta ese paro galopante fundamentalmente
son a los hijos de las clases obreras que viven en la periferia de nuestra ciudad. Eso genera distorsiones, eso genera una crispación. En Ceuta, las barriadas de la periferia, esa crispación, esa frustración de la juventud que no encuentra futuro, a la cual se le ha venido encima una crisis económica mundial importante, que es la del 2007, y a la cual también está sufriendo ahora la crisis del COVID, pues no tiene expectativas para progresar y hay una frustración importantísima. ¿Qué se produce aquí? ¿O qué es lo que hacen los expertos acá? Acá, más allá de encontrar o bucear en los fenómenos sociales, como ya he dicho anteriormente, la frustración, el hecho de que no haya posibilidades para esta juventud, las desigualdades, la guetización de las minorías que vivimos fuera del centro y que acabamos viviendo al margen, pues se pasa directamente a la islamización de los problemas. Las paradas por perfil racial funcionan como una especie de control social de determinados grupos raciales que tienen diferentes consecuencias. Entre las muchas consecuencias se encuentra, bueno, primero la de establecer una jerarquía de población y por supuesto, generar la idea en la población que no sufre las paradas por perfil racial de que las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado están trabajando por su seguridad, y eso pasa por controlar a aquellos grupos y a aquellas personas que generan inseguridad y que representan la inseguridad dentro del espacio público, ¿no? Por supuesto, dentro de las paradas por perfil racial hay una perfilación racial que tiene en el foco a la población musulmana, y yo esto lo situaría por un lado en esa política de control migratorio, donde bueno, pues el perfil migrante de la persona racializada musulmana es una persona que puede estar en situación administrativa irregular y por tanto vamos a controlarla para encerrarla en CIES y deportarla. A veure, jo penso que és que la precarietat de la vida dels immigrants és una cosa ja construïda i preparada i dissenyada perquè sigui així, perquè tinguis la necessitat després d'anar a aquests punts on t'ha gent de controlar i vigilar i fer el seguiment de la teva vida. Es crea la necessitat d'estar vinculat i llavors per permetre anar a fer el seguiment i el control i la vigilància pues, permanent. En relación a las políticas públicas de prevención de la radicalización, Cataluña es pionera en ese sentido dentro de lo que sería en el marco del Estado español, porque en el 2016 digamos que se activa lo que llaman el POEA, que es el Plan Operativo Especial Antiterrorista, a través del cual se implementan los diferentes ahora llamados PRODERAEVs, es decir, protocolos de prevención, detección e intervención en procesos de radicalización de extremismo violento. Los protocolos de prevención son de 3 ámbitos de implementación. Uno en el sistema educativo, otro en los equipos de policía de proximidad y el otro en el ámbito carcelario. La vigilància de la infància i del jovent musulmà en general pues es fa en espais i en les institucions on hi ha contacte directe amb aquestes... En l'escola és amb la infància i el jovent, però en altres espais, com per exemple el servei social, és amb els pares i també es pot donar amb els infants, però és sobretot amb les mares i amb els pares. Y les dan una serie de indicadores, es decir, criterios para la vigilancia de su alumnado musulmán. Cuando han podido ser desvelados y socializados, digamos, lo que se ve es que esos indicadores criminalizan simples y meras expresiones de la práctica religiosa, diferentes formas de expressió de la pràctica de la tradició musulmana. Llavors, quan toca aplicar lo del PRODRAE, com va ser la política aquí a Catalunya engegada per els Mossos i ensenyament, educació, va trobar com un terreny ja preparat
tenim uns alumnes de confessió musulmana, perquè són de famílies musulmanes, la gran majoria dels immigrants es relaciona a l'islam i aquests infants, sobretot els nois i els joves, amb els actes terroristes que passen pel món. Llavors es demana als professors, sota l'excusa de prevenció de radicalització o prevenció d'actes terroristes, posar la mirada sobre aquests nois, especialment. Sobre les noies també, però especialment sobre els nois. Con respecto al tema de los imames y las mezquitas, aquí en el País Vasco se aumenta el control, por ejemplo, cuando en épocas como Ramadán, cuando vienen, por ejemplo, cuando hay movimiento de imames que vienen de otros países. Entonces, pues bueno, hay cierta desconfianza. Al final, el imam depende pues, de las donaciones privadas de la gente. Y las comunidades musulmanas somos las que somos y llegamos hasta donde podemos llegar. Entonces, la calidad de los imames pues, es la que tenemos. Cuando hablo de calidad me refiero a su nivel de participación en la sociedad, a su nivel de integración, a su nivel de conocimiento del idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto significa que las khutbas suelen ser en árabe la mayoría de las veces o en otros idiomas del país del que provienen. Y entonces, de alguna manera, pues bueno, sabemos que las khutbas son escuchadas, son analizadas. Eso es algo que yo creo que se establece en todo el Estado y en toda Europa. Son analizadas por si algún imam se patina en algo, ¿no? Y si hay alguna línea roja que cruza, entonces pues ahí se produce pues toda una serie de mecanismos de control dentro de las comunidades musulmanas, ¿no? Muchas veces ese tipo de controles en las mezquitas no se hace directamente desde los mecanismos institucionales. Este tipo de controles o vigilancia se hace a veces desde los propios colectivos musulmanes. Lo que se ve con frecuencia es que en barrios donde se sabe que hay una fuerte presencia de personas musulmanas, se dan esos controles aleatorios que no salen de esos barrios, ¿no? Y por supuesto en las inmediaciones de los oratorios, ¿no? Eso genera que la población musulmana deje de ir a esos oratorios, eso genera que la población musulmana deje de salir de esos barrios, lo que además es también aprovechado, ¿no? Desde las instituciones y desde los medios de comunicación para hablar de la falta de integración de esas personas que acaban encerradas en sus propios barrios y no participan en la sociedad. Y quien evita que participe en la sociedad es, entre otras cosas, el racismo policial y esas paradas que les evitan salir de esos espacios, ¿no? Si alguien te vigila, te graba, tú ves lo que está atrás de ti, tú sabes que él es un policía, él estaba atrás de ti siempre, ¿cómo va a pensar? Piensa conmigo, no puede estar tranquilo, porque siempre tú piensas que cuando duermes tú estás tranquilo, pero cuando levantas tú piensas que la policía está atrás de ti. Tienes que cuidar, cada día como así, siguiendo como así, pero la vida no como así. La vida tienes que estar tranquilo, tranquilo, si no sé cómo la vida va a salir. A mí no me pasa antes, pero ahora sí que pasa. Las mujeres musulmanas nos vemos afectadas por el entramado pues, de la prevención, de la radicalización y todo esto. Nos vemos de alguna manera implicadas y afectadas porque, por ejemplo, desde nuestra asociación hemos detectado
mujeres que se quejan, ¿no?, de que no les han cogido para un puesto de trabajo, entonces lo han intentado cambiando de estrategia, ¿no? En otras, esa búsqueda activa del empleo, pues ha seguido pues otra estrategia diferente, cambiando el aspecto físico, parecer como menos musulmana, y eso es un poco lo que llamamos la autorregulación. Parecer lo menos musulmana posible para que no te cierren puertas, vamos, en la vida real. Incluso ha habido casos de mujeres musulmanas, ¿no?, que se llaman, por ejemplo, Jihad, y ¿a dónde vas con ese nombre, ¿no?, hoy en día? Y de tener que cambiar el nombre para que no se le cierren puertas. Y todo este tipo de cuestiones pues existen y son consecuencias directas de todo este mecanismo de la sospecha, la construcción de la sospecha sobre la persona musulmana, ¿no? Porque al final ha sido un constructo social. De igual manera que hablamos de la construcción del género y hay que ir desmantelando pues diferentes cuestiones, yo creo que aquí hay un paralelismo importante, ¿no? En lugar de poner el foco solamente sobre la víctima, hay que empezar a poner el foco sobre el agresor cuando hay un caso de violencia de género. En este caso, por ejemplo, cuando las cámaras están puestas sobre las poblaciones musulmanas creyendo que son las sospechosas cuando a veces son las víctimas, tenemos que definir también muy bien quién pone esos focos, con qué propósito y qué es lo que hay detrás, ¿no? Y ahí luego descubriremos pues toda la islamofobia. Nos damos cuenta un poco del caldo de cultivo de la realidad que sufre la población musulmana, pero también la población no musulmana lo sufre de forma indirecta cuando le damos un margen muy amplio para arbitrariedad de los cuerpos de seguridad, pues no solo la gente se concentra en la población musulmana, luego lo van a sufrir los gitanos, la población extranjera, lo va a sufrir incluso la población paya, ¿no? La población española paya, pues que es muchas veces pues, por ser de izquierdas o por ser anarquista o por no estar de acuerdo con el gobierno y se manifiesta y vemos una brutalidad policial tremenda. Eso no viene de la nada. Cuando empezamos a querer saber realmente qué está sucediendo dentro de las escuelas, en Cataluña hay un momento donde empiezan a haber sindicatos de profesores y otros espacios cercanos a la comunidad educativa que también se posicionan y dicen, pero ¿qué es esto? No es nuestra labor supuestamente vigilar, ¿no? O sea, que no debería de ser un mandato al professorado vigilar i generar una espècie de halo de sospecha. Nosaltres hem defensat aquesta persona, malgrat que és una persona, diguéssim, significativa en el que és l'agrupació que hi ha al voltant de la mesquita i de les persones de tradició o pràctica musulmana. Nosaltres no ho hem fet defensant aquesta persona el que és, i per tant no l'hem defensat en tant que persona musulmana, sinó que l'hem defensat en tant que un veí, que és un veí del poble de Salt, que li vulneren drets. És a dir, la perspectiva per nosaltres és una perspectiva de vulneració de drets i de vulneració de drets en termes de racisme. El hecho de un sábado por la mañana colaborar pues en un proceso que tiene que ver con los colectivos musulmanes y sobre todo pues, a la comunidad a la que perteneces, al pueblo al que perteneces, a la comunidad musulmana, lo haces pensando, proyectando un poco una visión de futuro, pensando que el día de mañana yo voy a poder conseguir cosas, voy a poder conseguir que se lleven a cabo pues, unos derechos y no estar de una manera como más fácil, ¿no? Más accesible. Y eso un poco al final es una forma de resistencia, el hecho de participar es como también resistir, podemos dialogar, podemos llegar a unas conclusiones comunes y hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Pero para eso yo necesito que como persona musulmana, ciudadana,
en este país necesito que el día de mañana yo tenga asegurados mis derechos básicos y no pelearme por unos cementerios, no pelearme por la aventura de una mezquita, no pelearme para que me cojan en un puesto de trabajo. Yo creo que es muy importante que la población musulmana, vamos a hablar del contexto español, pero también se puede extrapolar a otros países y a otras regiones, pero la población musulmana en España primero tiene que organizarse bien, tiene que ser una organización, tiene que ser una comunidad bien organizada. ¿A qué me refiero con bien organizada? No me refiero a que tenga una sola organización, sino que haya un tejido asociativo desde la diversidad ideológica, pero que se sea consciente de que como población comparte unos rasgos que la convierten en una población que puede beneficiar mucho al resto de la población y que puede aportar y tiene que aportar al resto de la población, pero también que es objetivo de ataques islamófobos de partes muy conocidas y bien estructuradas y organizadas. Que si uno intenta solo interesarse por su dimensión religiosa, por ser musulmán y no se preocupa de lo demás, pues pierde la mayor parte del valor que tiene su propia religión, la pierde, porque no la desarrolla, porque desarrollar su propia identidad musulmana quiere decir ir hacia el otro, al encuentro, al diálogo, a la participación, a compartir luchas, horizontes, etc. Y si vive la otra y es negligente o con su propia identidad, pues acaba disolviéndose y no supone, al fin de cuentas, pues un plus, sino que es como uno más. Lo que nosotros se nos ha usurpado durante muchísimos años, ahora urge plantearlo y urge ponerlo en marcha, que es la producción cultural, sobre todo el hecho de contar nuestra propia memoria social, porque en los libros de historia de Seto no aparecen estos movimientos sociales y la gente joven ahora de 20 años los desconoce. Nosotros sí los conocemos porque los hemos mamado, permitidme la expresión de chicos, pero las nuevas generaciones así no. Entonces es necesario, y esto es importantísimo y vital, que tengamos movimientos civiles que sepan recoger toda esa memoria social i que la sepan explicar a nuestra gente i que la gente la entienda. Com a comunitat encara no tenim eines suficients per poder arribar a això, a que la gran majoria de nosaltres ho vegin clar i vegin que és una comunitat vigilada i perseguida per el sistema. I llavors això jo crec que primer de tot és intentar crear aquesta consciència per no caure justament en els seus plans. Ara també tenim organismes, associacions, entitats que s'estan organitzant també per mostrar o per parlar o per lluitar i per desvelar els casos i el nivell d'islamofòbia, de racisme que existeix en l'estat espanyol. Però, sincerament, a mi això no sé, perquè si considerem que la política és estatal i ve dissenyada des damunt, és així, després aquestes entitats treballen amb subvencions estatals, vull dir que el finançament també ve del mateix estat. No sé, a mi això em sembla com una mica contradictori i que fins i tot penso que és una forma de controlar fins i tot aquestes mateixes entitats. Amb les herramientes de l'amo no podem destruir la casa de l'amo. Vull dir que per destruir el racisme i la islamofòbia, que tots sabem que és institucional i d'una política que ve dissenyada des del més amunt, és que difícilment podem comptar. Perquè si el sistema reconeix, si la institució reconeix el seu racisme, en principi el combatria la institució mateixa, el sistema mateix. Somos la insaciable sed de justicia, los cuerpos que no se doblegan, las lenguas que no puedes controlar y los ojos que no puedes cegar. Amamos. A pesar de la mentira de que no somos dignos de amor, continuamos. A pesar de que se nos dice que deberíamos escondernos. Somos los fantasmas por los que no se ha guardado luto y el espíritu de los que no han sido llorados. Somos los incansables traidores del incansable tirano. Somos Muhammad, somos Malcolm, somos Musa y Asata, somos Tuashan y Bashani, somos Rosa y Rabbani, somos los desobedientes.
oradores de la verdad con lenguas de fuego, buscadores del conocimiento que provocan tu ira, bocas siempre húmedas de oraciones sinceras. Somos los corazones palpitando por la verdad. No como pájaros asfixiados en jaulas, sino como la tierra en sus convulsiones finales, como las montañas cuando se dispersan en polvo, desmontamos, arrancamos, exponemos. Somos los desobedientes, y hemos venido no para reclamar lo que es tuyo, sino lo que es y siempre ha sido nuestro, nuestra humanidad.